Buenas noches y bienvenidos este viernes 2 de noviembre a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar hoy sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de esta semana que ha tenido, bueno, una gran cintura, ¿no? Ese jueves ha sido verdaderamente para todos, pues un gran descanso, fiesta fundamental para los guatemaltecos, el Día de Todos los Santos. Dina Fernández, bienvenida. Bien, yo me desperté pensando que era domingo, pero realmente fue un balde de agua fría. Darte cuenta que había otro día laborable. Viernes. Pues Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Celebré mi jueves también, pero yo creí que era domingo, lo sentía como un domingo, y el miércoles lo sentía como un sábado. Pedro Trujillo tiene cara de que no comió fiambre. No, yo no comí fiambre y eso de celebrar el Día de los Difuntos me pone muy nervioso por vuestra parte. Es el Día de los Santos y bueno, después celebramos. Yo no sé muy bien qué celebraron, pero bueno, no, ¿Se sí, pone es nervioso? Bueno. No, está bien. Creo que es una manera muy natural de ver la muerte y a quienes no están, digamos, en el lenguaje, en la celebración, como algo natural, como un proceso normal en la vida. Yo era muy niño y pasaba las vacaciones con mi abuela en Retaluleu y recuerdo que la noche del 1 de noviembre mi abuela me urgía a dormirme temprano. Ella seguramente quería que ya nos calláramos y me decía que debía dormirme rápido porque a las 12 se abrían las puertas del cementerio y salían las ánimas de todos los difuntos y ella decía, yo tengo mucha gente que me va a venir a visitar y no quieres estar despierto cuando vengan. Yo oía cada campanada del reloj del parque, mi casa queda muy lejos del parque de Retaluleu, yo oía cada campanada y yo pensaba, no me he dormido todavía, ya solo faltan tantos minutos. Sí, es una costumbre interesante de los guatemaltecos en general, de la región mesoamericana. Ayer estuve en Zumpango, realmente un espectáculo el que puede verse, esa cantidad de grandes barriletes construidos, cada uno más complejo que el otro, y lo que más me sorprendió es la cantidad de personas que llega a visitarlo. 1 millón de visitantes ayer, según los diarios esta mañana. Parecía 1 millón, parecía como y un obras millón. de arte, a fin de cuentas son obras de arte, más que barriletes, porque se dice barriletes, pero son auténticas obras de arte que llevan 30 metros de diámetro. Tiempo y diseño y trabajo, o sea, es mucho más que un barrilete, vamos a decirlo así, ¿no? A mí me pareció interesante por haber visto que había tantos barriletes que hacían alusión al Bactum 13. A mí me pareció interesante tratar de ver qué es lo que conmemoraban esos barriletes el día de ayer. Me pareció que hubiera sido bueno hacer un levantado de datos etnográfico. Estas tomas de los barriletes son exactamente en Zumpango. Se trata de una gran tradición verdaderamente que, bueno, yo creo que muchas más personas deberían visitarlos, aunque debo decir que ese millón que según los medios se dieron la vuelta por Zumpango ya hacían bastante complicado el tráfico y circular por el lugar, desde el sitio donde dejaba uno los vehículos hasta el lugar en donde podía haber un auténtico bosque de barriletes gigantes, pues era bastante difícil circular, pero ni que decirles que estaba menos. Y la infraestructura sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre. Está capacitado el lugar para recibir más de 1 millón de visitantes. Es modesto y el espacio es bastante estrecho para que pueda caminar ese mundo de personas, pero por supuesto es interesantísimo ver cómo se adornan todas las tumbas. Es una gran alegría la que se vive en el lugar. Aunque a Pedro lo ponga un poco nervioso. No, a mí me parece bien, ¿no? Yo no participo de eso, de hecho, lo que no significa que los valore, que los vea. Yo eso de irme con mariachis y guaro ahí a emborracharme con el difunto como que no se me antoja mucho, pero eso no quiere decir pues que yo respete, valore y aprecie lo que hace la ciudadanía y sobre todo las obras de arte que se evidencian en esos días. Me parece correcto. ¿Qué les parece si empezamos a hablar ya de otros hechos que han ocurrido a lo largo de la semana y que han tenido que ver? Por ejemplo, el tema que ha dominado ha sido la captura, prácticamente el secuestro de un grupo de personas que ocurrió desde el día 25 de octubre. Arrancó el 25 de octubre la retención indebida de 2 personas de la empresa Energuate que se dedicaban a revisar algunas de las conexiones eléctricas o el tendido eléctrico en el área. Fueron retenidas por pobladores en el municipio de Tajumulco, San Marcos, el área de Tajumulco y de Malacatán. Son esas regiones del departamento en donde se ha producido una gran cantidad de ilícitos, como por ejemplo el corte, la reconexión ilegal del servicio de energía, el cobro y la
retención de los fondos del cobro sin entregársela a la empresa que se dedica a distribuir la energía eléctrica. Ahí vemos imágenes de Monseñor Álvaro Ramacini, el obispo de Huehuetenango, y de Ramón Cadena, el abogado, que terminaron cumpliendo un papel de mediadores que en realidad ya no llegó a operar de manera funcional, porque la gran presencia de policías en la zona, cerca de 600 policías fueron movilizados por parte del gobierno para intentar rescatar a 2 personas de esta empresa eléctrica, un representante del Procurador de Derechos Humanos en San Marcos y 5 agentes de policía, además de una persona más de una organización no gubernamental que habían sido retenidos, pues hizo que los captores terminaran dejándolos en libertad y que ellos pudieran encontrarse con las fuerzas de seguridad que se encontraban ya en la zona. Finalmente, no hubo necesidad de la mediación, pero tampoco hubo ninguna operación violenta que concluyera con la liberación de estas personas. ¿Quién tiene algo que decir para empezar? Yo tengo algo que decir, y es que me parece que es importantísimo que la policía no ceje en el esfuerzo de buscar a las personas que secuestraron a estas otras 8 personas, que se les busque, que se les detenga, que se les procese legalmente, porque lo que cometieron fue un secuestro y no hay forma de justificar que se han secuestrado a estas personas. Yo miro con mucha preocupación que de un tiempo para acá hay personas que protestan reteniendo personas. Y que las amenazan. Agentes de seguridad en muchos casos. Pero no solo, o sea, yo recordé en este caso en particular cómo retuvieron a 4 colegas míos, periodistas, en el año 2003, creo yo, justo cabal en esta misma época, pero patrulleros de autodefensa civil. Exactamente, y los tuvieron secuestrados 51 horas y que yo recuerde y que yo sepa no pasó nada. O sea, la verdad es que al final los liberaron y ya no hubo consecuencias contra ellos. Y me parece que es gravísimo porque entonces solo se invita a que nuevamente se cometan este tipo de hechos. Y un secuestro, señores, ¿después qué es? O sea, van a asesinar personas como medida de hecho. No se puede tolerar. Mira, yo tengo 4 cosas que voy a decir. Uno es que habría que hablar con qué siente una persona secuestrada 6 días. Porque claro, aquí lo estamos viendo aguas pasadas. Mira, no pasó nada, se liberaron, la policía no intervino. Qué bien quedó todo. No, pero nadie está diciendo que no pasó nada. Pasó un hecho delictivo que fue grave. Yo sé, pero lo que quiero decir es que no ocurrió nada. La policía no intervino, no hubo víctimas. Sí, por suerte no hubo violencia. Correcto. Y se plantea... Pero víctimas víctimas sí hubo. Y se plantea así. Mi pregunta es, ¿qué pensaba esa persona que estaba secuestrada, que se fueron sumando, ¿verdad? Al principio eran 2 y acabaron luego siendo 7 u 8. ¿Qué pensaba el segundo día? Cuando nadie hacía nada. Y el tercero, cuando nadie hacía nada. Y el cuarto, cuando nadie hacía nada. Y el quinto, cuando nadie hacía nada. Bueno, ¿cuántos días tiene que haber para que nadie haga nada o haga algo? Porque eso la persona los vive en sus minutos. Verlo con carácter retroactivo es fácil, pero vivir el minuto a minuto sin que nadie haga nada, cuando hay obligación de hacer algo, es un tema que había que preguntar a los detenidos. La segunda es que el origen del problema es el robo de unos grupos de energía eléctrica. El robo es un crimen que por años se está consintiendo. Y que además de cerca de 300 denuncias que hay en el Ministerio Público, hasta donde yo sé, solo hay un capturado. O sea, hay una permisividad de la justicia y de la política de quien corresponda, ¿verdad? Vamos a meter en entre voces respecto. Y lo segundo es... Tercero. Lo último, vamos, porque he metido eso. Lo último es la poca reacción de todos estos compañeros nuestros que cuando Totonicapán se rasgaron violentamente las vestiduras. Aquí ha habido 6 personas secuestradas. Obviamente no son 7 muertos. Yo estoy de acuerdo. Pero habría que preguntarle a los secuestrados qué sintieron, qué angustia, qué presión, qué desmoronamiento. Y no ha habido en la prensa nacional casi, por no decir ninguno, artículo de todos estos desgraciados, y lo digo con todas las palabras, que se rasgan las vestiduras en unos momentos y en otros que son exactamente iguales lo callan, lo silencian y con su silencio parecen que lo valen. ¿Dónde están estos movimientos de derechos humanos que en Totonicapán se pusieron a hacer? ¿Dónde está la señora Menchú en vez de recoger vaina condenando el hecho como estuvo allí?
y un largo etcétera de actores nacionales que les debería dar vergüenza no aparecer en todos los eventos que son criminales. Pues yo debo decir que en ese caso, en ese plano a mí me pareció bastante positivo que no hubiera de ninguna manera expresiones de respaldo, de apoyo o siquiera de comprensión a lo que estaba ocurriendo por parte de quienes capturaban a las personas en San Marcos. Por el contrario, bueno, yo encontré, por ejemplo, condenas, no en prensa escrita, pero sí en redes sociales de parte de activistas de derechos humanos. Sí, en redes sociales. Menciono uno concretamente, Iduvine Hernández. Me sorprendió mucho y muy positivamente una condena suya expresa. Sí, en redes sociales donde la ven 5. Diciendo, bueno, ella no tiene una columna en un medio de comunicación. Sí, tiene una en un medio de comunicación. Medio electrónico. Pero dice, ninguna captura, ningún secuestro puede ser aceptable para buscar ningún objetivo, que es lo que prácticamente Dina ha dicho. Lo terrible del caso es que no tenemos claro qué fue lo que confluyó ahí, porque hasta el martes estaban hablando de pobladores, de grupos armados, e incluso llegaron a sugerir que habían actores del narcotráfico y del crimen organizado en todo este problema. ¿Qué realmente sucedió? Creo que ninguno en esta mesa lo tiene completamente claro. No. Ahora, el origen y la causa la sabemos, unas reconexiones irregulares de energía eléctrica por parte de un fulano cuya libertad se negocia abusivamente y criminalmente con la captura, retención y secuestro de 5 policías. Pero ahí también veo un hecho muy meritorio del Estado de Guatemala. No se cedió de ninguna manera en las pretensiones. Y me parece que pero el Ejecutivo... también se tiene la gran pregunta, Juan Luis, ¿fueron liberados? ¿Fueron rescatados? Bueno, hay una pregunta más. ¿Cuántos se detuvieron de los secuestradores? No se detuvo a uno solo. No se detuvo a uno solo. Mira. Entonces, Juan Luis, no se ha detenido a ninguno, pero es que también me parece que hay que tomar otros elementos en cuenta. San Marcos es un departamento que tiene más de 1 millón de habitantes y tiene 29 municipios. En esos 29 municipios, 18 carecen de presencia de fuerza pública. Sí, Juan Luis, pero llevaron 200 policías. Había 600. ¿Y ahorita cuántos podrían estar buscando a esas personas? Cuando llegaron los policías, entiendo que estas personas, al saber que venían los policías, iniciaron la huida. Y fue en el curso de la huida que fueron liberados los otros. Estoy de acuerdo con ustedes en que tiene que haber un gran operativo para alcanzar a quienes son acusados de secuestro. Pero también tendría que haber presencia del Estado en esa parte del territorio nacional. Tendría que haber, pero cuando hay, también ponen para que no haya, porque las brigadas que, bueno, en el tema policial y militar, cuando han ido, yo lo que no veo es, ¿dónde está ese Ministerio Público tan eficiente en capturar 7 soldados y procesarlos al día siguiente, cuando aquí han pasado 5 días y no han capturado a nadie? Solo hay que decir, ¿dónde están identificados? Me parece, Pedro, que ahí también estás tratando de retorcer los argumentos. No, retorcer no, sí, fui pro quo, ¿no? No, estás retorciendo los argumentos, te voy a decir por qué. Porque al Ministerio Público se le hizo muy fácil investigar y llegar a conclusiones en el caso de Totonicapán porque el Ejecutivo correctamente puso a disposición de inmediato a las personas que habían disparado las armas que se habían disparado. Porque el Ejército hizo su propia investigación. Bueno, el Ejecutivo, ¿verdad? Y en términos generales, me parece a mí que hubo una correlación bastante fácil de seguir. En este caso, el Estado completo está luchando en contra de esas personas que están huyendo. Pero ¿quién es? Esas personas tienen nombres y apellidos. Pero yo creo que aquí es injusto echarle la culpa de esto a Claudia Paz y Paz todavía, porque no le corresponde a ella. Bueno, nadie ha nombrado a Claudia Paz y Paz. El Ministerio Público. Claro. Pero a ella no le corresponde ir y detener a esas personas. A quien le corresponde perseguirlas dentro de la montaña y detenerlas es a la Policía Nacional. Bueno, pero si el Ministerio no da órdenes de captura, nadie los va a pretender perseguir, ¿no? Hay flagrancia. Ok, por eso es, ni se hizo, ni hay orden para que fueran solicitadas las órdenes de captura. Pero yo lo que quiero ver es que los capturen y ya, porque no puedo creer que hayan pasado... ¿Cuántos días? Yo quiero ver que los capturen y quiero ver que el Estado de Guatemala tenga presencia en los 29 municipios de San Marcos. Que esa frontera sea una frontera bastante mejor vigilada, señores. Como dijo Claudia, ahí confluye narcotráfico, contrabando de combustible y de muchos otros productos. Además de todas estas actividades delictivas que hacen que una empresa, por ejemplo, que distribuye energía eléctrica, simple y sencillamente tenga que prescindir del ingreso a pesar de que su fluido está siendo utilizado. Ahí no hay ninguna certeza. Pero así llevamos 6 años fácilmente. Pues hay que cambiarlo. Y que conste que ahí eso es un delito generalizado, que hay muchas personas en esta ciudad capital, que son personas de clase media, profesionales, que bien pueden pagar su factura de luz y que ponen diablos y aparatos en sus contadores para robarle a la compañía. Si tú supieras quién tiene diablos en su casa, quién tenía diablos en su... Algún día lo vamos a decir.
Vamos a ir a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco. Mucho de qué conversar en esta semana, a pesar del descanso que la ha interrumpido momentáneamente. Ya volvemos.